Sofía. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Francisco, no sé si esa predicción es un poco exagerada o parece quizá apocalíptica, pero que la mitad de la población padezca algún tipo de alergia no se ve tan raro, ¿no? No, no se ve tan raro. Efectivamente es una patología increscendo y multifactorial, y los factores que inducen al individuo a tener una respuesta alérgica, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista genético individual, favorecen al desarrollo de esta enfermedad. Efectivamente, y se ha hecho ya una estimación que en el 2050 puede estar en torno al 40 o el 50% de individuos que pueden tener problemas alérgicos. Centrándonos, Francisco, ya en nuestra ciudad, el polen del olivo y de las gramíneas parece ser estadísticamente que es lo que más afecta a la población cordobesa. Sin embargo, la presencia de la sequía de alguna forma ha alterado ya en el primer trimestre del año. Decíamos que quizá iba a ser una primavera pues más suave en cuanto a la alergia, aunque de periodos más extensos. No sé cómo lo analizáis desde Reina Sofía. Pues sí, yo creo que cuando hemos visto la pluviosidad media del año, que es bastante baja, también la temperatura ha oscilado con un otoño cálido y un invierno al principio cálido, después frío. O sea que son factores que predisponen a una menor producción de polen. Y se ha visto, por ejemplo, en el taxón, uno de los taxons más importantes, que es las gramíneas. En las gramíneas ha habido menor incidencia de polinosis a gramíneas en la primera o en el inicio de la primavera. El olivo pues todavía no ha polinizado, se espera también que pueda ser también inferior al del año pasado, que fue un buen año, digamos, de cosecha en general y también de exposición al polen. Así que, pero después hay también predisposición o factores climáticos, ya no generales sino locales en el momento en que se da la polinización, que influyen no sobre la producción sino sobre la expansión o expansión del polen en el aire, y esos factores pues son difíciles de controlar. Ahora se ha dado, por ejemplo, unos periodos de lluvia, esto es favorable, pero también después ha habido días de calor y días también con viento que hacen que la exposición del polen en el aire pues se incremente, y ha habido algunos síntomas en el mes de finales del mes de marzo y inicio de abril, que han inducido pues una mayor incidencia de síntomas en los pacientes. Efectivamente, esas rachas de viento, esas jornadas de calor también alteran esta predicción que estamos haciendo. Y también comentábamos en el corte, hablábamos de esa floración del plátano de sombra, ¿no?, que este año pues no ha sido demasiado intensa. ¿Cómo afecta eso a los índices? Hombre, pues en general a los pacientes pues ha sido favorable. Efectivamente, la producción de plátano también, como en general la producción de todos los pólenes, ha sido más baja este año, y hasta ahora no se han dado condiciones de exposición importantes. Está haciendo ahora mismo una temperatura agradable, ha habido días de lluvia, entonces la exposición pues ha disminuido. No sabemos si ahora puede haber días ventosos, ahora ya se ha retrasado un poco también la polinización de la planta, ahora está floreciendo ya la planta y veremos los niveles que alcanza. En general, lo que sí se puede pensar es que se pueden dar plantas o pólenes de plantas que habitualmente no tienen tanta incidencia aquí, porque cuando no crece una planta, pues ese espacio puede ser ocupado también por otras que a lo mejor son menos frecuentes en nuestra zona. Estoy hablando de las plantas que las llamamos herbáceas, o las plantas como las compuestas, las urticáceas, etcétera, que tienen menos incidencia en cuanto a la polinización en nuestra zona, y este año pues pueden prolongarse hasta final de la primavera y el inicio del verano. Otro factor a tener en cuenta, Francisco, entiendo que es la polución, la contaminación, que también se ve facilitada por eso de que la atmósfera no se renueve, ¿no?, si hay falta de lluvias, ¿no? Exactamente. Ese factor incide negativamente en los pacientes, y los niveles de contaminación pueden aumentarse efectivamente cuando no hay una lluvia importante, y es el caso de este. Por eso siempre hablamos de los factores: producción de polen es una cosa, exposición es otra, y niveles de hiperreactividad del paciente. Entonces los niveles de hiperreactividad, los pacientes pueden ser más hiperreactivos.
Pueden notar, a lo mejor no síntomas importantes, pero sí picor nasofaríngeo, picor de mucosa, de piel incluso, y pueden darse estos síntomas. También nos preocupa mucho los pacientes asmáticos con algún tipo de problema alérgico, y es que el asma y la alergia pueden estar relacionados, pero una cosa no implica la otra, ¿no? Sí, bueno, el asma digamos, es una patología del órgano, y la alergia es una de las causas que puede incidir en la hiperreactividad de los pacientes y por tanto induce a producir asma. Y efectivamente hay mucha relación. Tanto es así que se estima que a nivel actual más del 80 y tantos % de los pacientes asmáticos suelen ser alérgicos. O sea que es un porcentaje muy importante, y dentro de la patología que nosotros vemos, el asma pues representa una patología importante. Y el asma infantil, ¿no?, que preocupa especialmente, ¿no? Sí, claro, el asma, además, tanto el asma como la predisposición a ser alérgico, las sensibilizaciones ocurren en edades tempranas. Entonces, de ahí diagnosticar pronto el tipo de asma que tiene el niño para, digamos, cambiar la marcha alérgica normal del paciente, y hacer ya una terapia preventiva para que el paciente pues no llegue a unos condicionantes que le originen un asma importante. Francisco, ¿puede estar sucediendo que debido a la falta de precipitaciones haya personas con resfriados permanentes sin que lleguen a tener una alergia definida? Ya digo que estas condiciones pues suelen producir incremento de la hiperreactividad, que es ante cualquier fenómeno, no ya alérgico, sino también inespecífico, como cambios de temperatura o factores ambientales como pueden ser la polución, etcétera, los pacientes tengan más síntomas. Y claro, los síntomas a nivel de mucosa pues suelen ser los síntomas hiperreactivos de irritación, inflamación y por tanto pues síntomas catarrales con tos, expectoración, etcétera, y estos síntomas sí pueden estarse incrementando debido a las condiciones climáticas que estamos teniendo. Hemos dicho que la falta de precipitaciones pues facilita que no haya tantísima polinización, pero también preocupa, ¿verdad, Francisco?, la presencia de malezas que crecen sin humedad, ¿no?, en espacios como solares abandonados. Y esto también tiene su incidencia. Es lo que había dicho antes, que al no haber los pólenes, que son más, digamos, las plantas que originan los pólenes más frecuentes aquí, esas zonas pueden ser ocupadas por las malezas, esas herbáceas, que son sobre todo plantas compuestas, y también urticáceas, las queropodiáceas, son diferentes plantas que hablamos siempre de que son plantas que predisponen a aparecer en terrenos áridos y lógicamente y este año está siendo especialmente bueno. Francisco, hemos hablado de las personas que pueden padecer alergia, de las que no. La población cordobesa es prudente y acude al centro sanitario para que se le diagnostique esa alergia, o tendemos a automedicarnos y a informarnos por nuestra cuenta. ¿Es responsable en ese sentido? Bueno, yo no conozco estudios comparativos de distintas poblaciones, pero lo que está claro, la percepción que yo tengo es que la población cordobesa es bastante responsable en general en los aspectos sanitarios, y realmente cuando tiene síntomas sabe que primero tiene que ir al escalón básico, que es su médico de asistencia primaria, que le va a poner en caminos ya del especialista o le va a poner un tratamiento adecuado para que los síntomas sean los menores posibles. Y después sabe utilizar también los recursos especializados y sigue habitualmente nuestros consejos. Los pacientes alérgicos en Córdoba yo creo que tienen un buen servicio de alergia, no solo lo digo como representante, sino en favor del equipo que dirijo, y la verdad es que suelen cumplir bien nuestros tratamientos. Yo personalmente estoy contento. Francisco, ¿cómo está funcionando en estos días? ¿Cómo se organiza el trabajo en esa unidad que opera dentro del Centro Sanitario Reina Sofía? Nosotros tenemos el trabajo bastante bien sistematizado. Lo tenemos también diferenciado en unidades específicas. No es lo mismo la unidad de alimentos que unidad de medicamentos, unidad de inhalantes, unidad de inmunoterapia, etcétera, y en general solemos tener el nivel máximo posible. Siempre estamos casi al 100%. Entonces no notamos mucho los cambios, digamos, de estacionalidad, sino que nosotros siempre estamos a la máxima capacidad posible. Yo como jefe lo noto en el incremento de pacientes que solicitan consultas
de nuevos al servicio. Y puedo decir, por ejemplo, que en esta última semana de marzo y primeras de abril que le he dicho, que es donde se ha dado el pico, pues de una incidencia media de consultas hacia nuestro servicio de 200 nuevas de media al mes, pues este mes pues se ha duplicado, porque ayer valoré el último mes, el mes de marzo, ya en el mes de marzo atendimos pues solicitaron consulta unos 400 y pico pacientes. Nosotros la capacidad de asistencia que tenemos está en torno a los 300 pacientes al mes nuevos. A lo largo del año pues se van viendo todo y afortunadamente ahora mismo hay un balance adecuado entre peticiones de consulta y capacidad del servicio. Un servicio que tiene que ser, por lógica, muy pormenorizado, porque hablamos de alergia en un sentido genérico, pero no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Los diferentes grados, por ejemplo, ¿no? Hombre, por supuesto que no, O sea, nosotros atendemos a muchos pacientes y ahí es donde tengo yo que intervenir en la priorización. Claro. No es lo mismo un paciente que ha tenido una reacción que ha comprometido su vida y que debemos de atenderlo sin demora, demora hablo yo de 15 días, porque no es una asistencia de urgencia, para eso está el servicio de urgencia. Claro. En 15 o 20 días puede estar gestionada su asistencia alergológica, o a otros pacientes pues que tienen un cuadro menor, que pueden esperar pues 2 o 3 meses. ¿Es la anafilaxia la reacción más grave que puede tener un alérgico? Porque si miramos en internet vemos que hay muchas personas con alergias a las que esta palabra les ha causado cierto pánico, ¿no?, en los foros. ¿Cómo explicaríamos qué es este fenómeno y qué puede producir o cómo se puede prevenir? Sí, la anafilaxia es la consecuencia de la reacción alérgica cuando la liberación de mediadores, que son los que producen la inflamación alérgica, pues se da de forma genérica, general. Entonces afecta a los órganos que son, digamos, los que intervienen a nivel de todos los órganos y sistemas, sobre todo el compromiso cardiovascular. El compromiso cardiovascular y respiratorio inmediato, originando una insuficiencia circulatoria aguda, como es el shock anafiláctico en este caso, pues puede ser una situación vital. Entonces, cuando se dan esos cuadros, y sobre todo en pacientes alérgicos que al exponerse nuevamente pueden tenerlo, debemos de adiestrar al paciente en la automedicación. Es decir, el paciente debe saber qué debe ponerse de forma inmediata y además administrárselo de forma segura. Por ejemplo, la autoinyección de adrenalina, aconsejándole y diciéndole cómo lo tiene que hacer y cuáles pueden ser además los efectos secundarios de la propia medicación para que no se altere, ¿no? Y en eso pues los educamos al paciente. Es un cuadro verdaderamente dramático, dramático porque si no se trata a tiempo puede ocasionar la muerte de un paciente, realmente pacientes en este caso que suelen ser jóvenes, sin patología añadida, entonces son muertes lamentables siempre. También hay muchísimas personas que preguntan por esos casos de picadura. Ya sabemos que la picadura, ese veneno no nos afecta a todos igual, tenemos que tener alergia al veneno que se nos inocula, pero siempre se dice que hay que extremar la prudencia en cuanto a ese autoinyector, ¿no?, en casos así. Exactamente, es que claro, dentro de la anafilaxia una de las causas fundamentales de alergia es la alergia a la picadura de avispa o de abeja. ¿Por qué? Porque el antígeno entra por vía parenteral, se inocula, entonces se extiende por todo el organismo propiciando una reacción sistémica general y el paciente debe de estar adiestrado en el uso del fármaco que le puede salvar la vida, en este caso adrenalina. Bueno, entendemos que las alergias no conocen una cura definitiva, pero bueno, ¿cómo inciden o cómo trabajan las vacunas por lo menos? Sí, claro. Lo que ocurre es que el ser alérgico ya complejo, se puede ser alérgico a muchas cosas y lógicamente la vacuna se puede hacer dirigida a una proteína específica. Cuando un paciente es alérgico a pocas cosas, es más fácil de controlar y tratar y volver a una situación de normalidad. Ahí podríamos decir que estamos haciendo un tratamiento causal o etiológico. Pero siempre se va a beneficiar de un tratamiento que puede disminuir el aspecto etiológico, pero también de un tratamiento
sintomático que le puede aliviar de los síntomas que tenga. Entonces, el tratamiento es un tratamiento, digamos, que se atiende a varios factores. Las vacunas antialérgicas funcionan más bien como defensas, ¿no? Bueno, en este sentido es una defensa para el paciente que es alérgico, pero no es el concepto de defensa ante un germen. Lo que hacemos aquí es inducir tolerancia, es decir, un paciente que ha tenido una respuesta alérgica a una proteína, conseguimos, educando a su sistema inmune, que llegue a ver esa proteína como no anormal y por tanto no ponga su sistema de defensa en contra de ella. Y lo interesante es que esto se hace a través del mismo componente, ¿no? Exactamente, es educándolo en el sentido de exponerlo al paciente a unas dosis diferentes a las que soporta a nivel ambiental, para que vaya su sistema inmune entendiendo que esa molécula no tiene por qué ser dañina para su organismo y que no debe de poner en marcha un mecanismo de rechazarla o de eliminarla, que es lo que produce la alergia. También hay otro concepto, Francisco, que nos gustaría que nos aclararas también, como estás haciendo con todas estas preguntas, que son las reacciones cruzadas, ¿no? Porque hemos visto en Internet que hay varias cosas que, bueno, que la ciudadanía escucha, lee en los foros y que le asustan bastante. ¿Qué es una reacción cruzada? Claro, ahí surge el concepto de que el paciente no es alérgico ni al polen, ni a los alimentos, ni a un medicamento, el paciente es alérgico a proteínas. Y las proteínas a veces, como elementos integrantes, pueden estar lo mismo en el polen que pueden estar también en un alimento. Además porque ontogénicamente tiene una derivación, digamos, un nacimiento común, el polen y la fruta. Entonces hay pacientes que son alérgicos por vía inhalatoria al polen, pero también son cuando toman determinadas frutas. O por ejemplo, los ácaros, pues guardan una cierta similitud proteica con otros elementos. En este caso, pues pueden ser, por ejemplo, la gamba. Y un ácaro es microscópico, la gamba pues se ve claramente, pero comparten proteínas, en este caso es la tropomiosina. Y puede haber un paciente alérgico por vía inhalatoria al polvo, donde están los ácaros, y también al alimento, a la gamba. Y eso pues se puede dar perfectamente en los pacientes. Ese es el concepto de que somos alérgicos a proteínas, que es lo que reconoce nuestro sistema inmune, no a fuentes. La fuente de proteínas es el polen, es el alimento, pero de ahí nuestro sistema inmune discrimina si tiene una respuesta a una proteína o a otra. Algo parecido debe suceder con el látex, por ejemplo, ¿no? Exactamente, el látex, por ejemplo, comparte un síndrome en el que se es alérgico al látex y a la vez a frutas. A frutas, a determinadas frutas que tienen la misma una proteína o que comparten una proteína con el látex, a la castaña, por ejemplo, al plátano, al kiwi, y es así. Bueno, Francisco, hay personas que llevan muchos años ya con una determinada alergia y que saben que en esta época pues se tienen que preocupar especialmente. Sin embargo, siempre estamos escuchando eso de que las alergias pueden aparecer en cualquier momento. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hay de verdad? Porque también está el componente hereditario, ¿no? La predisposición. Es uno de los factores más que más curiosidad pueden despertar. Efectivamente, uno hereda la condición para ser alérgico, pero eso no quiere decir que al final termine siendo alérgico. Se tienen que dar otra serie de factores. Factores ambientales, factores internos, por ejemplo, hormonales. Y nos encontramos con que hay mujeres que después del primer parto es cuando comienzan a tener síntomas. Pero nos encontramos otras que es al revés, que cuando tienen el primer hijo dejan de tener síntomas. Y es por ese cambio hormonal que supone, por ejemplo, el embarazo, en este caso. Otras veces pues son otros factores, ¿no? O sea, factores internos y externos condicionan el que aparezca la alergia en un individuo que, eso sí, genéticamente predispuesto. Eso tiene que ser fundamental. Eso ¿no? es fundamental. ¿Y podemos hablar de algún tipo de perfil por edad, por sexo, o es imposible? Bueno, en general se da más en la fase infantil, lógico, porque el sistema inmune se hereda y el individuo se va exponiendo a diferentes proteínas extrañas desde el inicio de su vida. Al final, algunos terminan exponiéndose, teniendo alguna reacción y a la vez haciéndose tolerantes, ¿no? Después ya sigue esa predisposición, si la tiene,
y si van ocurriendo factores tanto ambientales como la forma de exponerse a determinados antígenos, si se expone en gran cantidad y de forma discontinua o se expone de forma continua y en pequeña cantidad, todos esos factores que inciden sobre factores también genéticos, que es la expresión de los genes. Pues todo eso hace que el paciente se vaya haciendo cada vez alérgico a más cosas. Y de ahí es precisamente la terapia que hacemos nosotros, que es tratar de cambiar esa marcha alérgica que ha iniciado el paciente. La mejor manera para no preocuparse en exceso es pues tener toda esta información. Además, en la propia página del Hospital Universitario Reina Sofía tenemos toda una serie de preguntas que creo que son las más habituales que nos solemos hacer. Yo sí te quería preguntar, Francisco, ¿cuándo podemos tener por lo menos la sospecha que nos lleve a decir, bueno, voy a ir al centro sanitario a corroborar o a ver si esto simplemente es un hecho aislado o realmente puedo estar padeciendo una alergia? Hombre, la sospecha siempre es tener síntomas, la clínica. La clínica es lo que más valoramos. Si un paciente tiene cuadros que son repetidos, tanto de vías respiratorias como digestivas, se puede dar en cualquier órgano o sistema, pero que son, digamos, episódicos, es decir, que le da un cuadro y recidiva y le da otro, pues entonces debe de preocuparse porque seguramente está incidiendo un factor que hay en su ambiente o que hay en su forma de vida y que puede estar condicionando y que haga sospechar. Si a eso le añadimos que el paciente tiene antecedentes familiares, pues refuerza mucho más, refuerza mucho más la situación. Si mejora cuando cambia de hábitat, pues otro factor. O sea que el paciente, como es lógico, en educación sanitaria debemos de enseñar a los pacientes que sean sus propios observadores, y que la autoobservación es la que le vaya diciendo qué debe de hacer. Y después está el médico de asistencia primaria, que con una historia bien establecida puede definir no solo ya si es alérgico o no, o si sospecha que pueda ser la causa alérgica, sino también la gravedad o la intensidad del cuadro para ya ir controlando al paciente. Francisco, y ya para terminar, de cara a estos próximos meses, ¿cómo deben actuar las personas que ya tengan alergia o deben estar en antecedentes? Porque hemos dicho que en principio se va a tratar de una época poco proclive, pero quizá con periodos un poquito más largos, ¿no? Sí, pues ante todo lo primero es la tranquilidad por parte del paciente. El que ya está estudiado tiene su informe, tiene sus consejos y le decimos que lo siga, y al que no está estudiado que no se preocupe, que vaya a su médico de cabecera, le tratará estos episodios que pueda tener y posteriormente verá la necesidad de enviarlo al servicio de alergia. O sea que hay una población pues que debe de estar confiada de que está en manos de buenos profesionales y que debe de seguir esos medios. Después ya, pues una vez que sea enviado, pues lo estudiaremos y veremos qué importancia tiene el cuadro. Efectivamente, a los pacientes que ya son alérgicos y que están incluso en tratamiento, actualmente están en tratamiento aquellas proteínas que el médico, el alergólogo consideró que eran más importantes, le debemos de poner ahora en cuidado de que puede ser una primavera diferente en cuanto a la oferta antigénica. Y ellos pueden estar sensibilizados también a las plantas que hemos dicho antes, las malezas. Lo que pasa es que no se ha considerado en el tratamiento debido a que no tenían una gran importancia otros años en el cuadro que presentaba el paciente. Que si tienen síntomas, pues que tienen sus tratamientos, que lo hagan y cuando vayan a la revisión, que le digan al alergólogo si han tenido o no han tenido síntomas en estos periodos fuera de la época habitual en la que ellos tienen los síntomas.